cuánto que lejos hoy está. Continuamos acompañándote en esta tarde. Si sienten ruidos porque uno de los vecinos está construyendo a full y bueno, es eso, ¿no? Tenemos que acompañarlo también que haga bien su obra. Está Daniel Escotorín con nosotros, está Violeta Gil también. Vamos a analizar lo que son las conformaciones de los distintos gabinetes. Fundamentalmente con el que hubo mucha polémica es con el gabinete provincial, ¿no? Básicamente también se ha hablado en torno al gabinete nacional, pero las críticas no han sido tan severas, por lo menos en los medios. Se cuestionaba mucho la juventud, por ahí también en retomar a algunas personas que ya habían formado parte de otra gestión, pero no tan profundamente, ¿no? Sí, acá en Salta se ha mencionado y se ha discutido y se viene discutiendo desde hace mucho, incluso desde que han empezado a aparecer los nombres, más allá de que en algún momento todavía no estaban confirmados. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría que me cuenten cuáles han sido sus sensaciones en la jornada de ayer, que me imagino que son diferentes en algunos puntos, en torno también a lo que han sido estas asunciones, ¿no? Ya sea en el caso de Alberto Fernández a nivel nacional, obviamente lo que pasaba acá en la provincia con Gustavo Sáenz y también con Betina Romero en la ciudad. Bueno, sí, sin lugar a dudas, mira, desde el Partido Obrero ayer nos hemos movilizado con compañeros de diversas organizaciones políticas, organizaciones de izquierda, organizaciones sociales, denunciando cuál va a ser el rol que va a venir a jugar el gobierno de Gustavo Sáenz en la provincia en el marco de una continuidad política de 12 años de gobierno de Juan Manuel Urtubey, 12 años del gobierno del romerismo, pero con particularidades, porque hay que entender la etapa política, el escenario concreto en el cual Gustavo Sáenz trata de armar, y de hecho ha presentado, como vos planteás en la jornada de ayer, un gabinete que expresa los elementos más retrógrados y reaccionarios que ha tratado de desenvolver el gobierno de Mauricio Macri, es decir, que se asemeja a un macrismo, colocando como ministro de Seguridad a un representante de las Fuerzas Armadas, un negacionista, que efectivamente es Pulleiro, presentando a funcionarios dentro del gabinete como Martín de los Ríos, que sabemos cuáles son los intereses sociales que representa, sectores muy vinculados al oscurantismo del clero en la provincia de Salta, en el Ministerio de Salud, en Educación y en Cultura. Es decir, es un gabinete que se presenta de antemano como un instrumento de guerra contra los trabajadores, que vienen de una enorme batalla, no solo desde el punto de vista de reivindicaciones elementales como son el acceso pleno a la salud, a la educación, al trabajo genuino, a un salario igual al costo de la canasta familiar, que hoy está planteado en alrededor de 70.000 pesos, pero de esto no dicen absolutamente nada. Y el gobierno de Gustavo Sáenz asume en una etapa de una profunda crisis a nivel nacional, por supuesto también en la provincia, y no quiero dejar de señalar en una etapa profundamente convulsionada en toda América Latina y en el mundo, y el gobierno de Gustavo Sáenz va a estar condicionado. Ellos mismos lo adelantan. La deuda de la provincia ya no se estrecha solamente al aguinaldo, que se tiene que pagar ahora en las próximas semanas, o a los vencimientos de la deuda del mes de enero, sino que el propio Dibajur ya adelantó que el problema es el año que viene, y los vencimientos de la deuda de la provincia, que las ha dejado Juan Manuel Urtubey, una provincia endeudada en dólares y demás. Bueno, Urtubey dice que no, que la ha dejado todo fantástico, Urtubey ordenado, divino. Habla hasta enero, por supuesto, pero ha dejado una provincia en bancarrota, ha dejado una provincia con los peores índices de violencia contra las mujeres, de femicidios. Estas últimas semanas hemos tenido que lamentar el asesinato de otras mujeres, con los peores índices de mortalidad infantil, aunque ellos digan que no. Deja una provincia en donde, te quiero señalar, las grandes empresas y grupos económicos se la han llevado en pala, como en alguna oportunidad, digo, es una frase muy conocida por la ahora vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, cuando se refería a las empresas. Ahora tenemos a una tabacalera en Rosario de Lerma, Allianz One, que acaba de anunciar el despido de más de 200 trabajadores. Tenemos a uno de los grupos de medios más importantes de la provincia, me refiero a Diario El Tribuno, sí, despidiendo de 17 trabajadores, y los trabajadores de prensa en una verdadera pelea por la defensa no solo de los puestos de trabajo, sino también de las mejores condiciones en la actividad que cotidianamente llevamos adelante los que somos trabajadores de prensa. Es decir, es una provincia y es un gobierno, el de Gustavo Sáenz, con un gabinete reaccionario que va a tener que enfrentar la enorme pelea que vienen desarrollando los trabajadores, porque los docentes, los trabajadores de la salud, los municipales, las ordenanzas de escuela, es decir, toda una masa de trabajadores estatales ya han señalado que ellos no quieren seguir siendo la variable de ajuste, que la han venido siendo
durante todos estos años con el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Defienden la cláusula gatillo, defienden las paritarias que hoy en día incluso se quieren poner en cuestión a nivel nacional. Entonces, es un gran escenario que va a poner en cuestión y en crisis al próximo gobierno. Y una cosa más, es un gobierno que ha sacado un porcentaje electoral muy importante, arriba del 50%, sí, claro, con la colaboración expresa del gobierno de Juan Manuel Urtubey en su momento, de sus funcionarios, pero también del romerismo, a condición, porque el apoyo no fue gratuito, bueno, a condición... Y Bayur creo que también lo ilustra bien, ¿no? Por supuesto que sí, sus funcionarios, el equipo de prensa, es decir, ha quedado claramente expuesto, los municipios, los intendentes, pero esa colaboración, digamos, va a tener una retribución, le van a reclamar el monopolio y la garantía de la continuidad de los negocios, que si después hilamos más fino, entre la camarilla de Juan Manuel Urtubey y del propio Romero y del propio Gustavo Sáenz, están todos contrapuestos. Va a ser un escenario de una profunda crisis económica. Esa enorme crisis por abajo, esta grieta de la que hablan, son los intereses que tienen ellos, que son muy ajenos a la agenda que tenemos los trabajadores, que hoy es clave. La defensa de los puestos de trabajo, la defensa de un salario igual al costo de la canasta familiar, la garantía de un aumento de emergencia para todos los trabajadores desocupados y, por supuesto, también las jubilaciones. Es decir, es un programa político de la clase obrera y al servicio de estas batallas vamos a estar los compañeros del Partido Obrero. Daniel, recién justamente Violeta hacía mención a una cuestión particular, ¿no? Hablaba acerca de la persona que ha sido designada frente al Ministerio de Seguridad en la provincia, pero Gustavo Sáenz dijo que, bueno, que pueden coexistir, digamos, de alguna manera con quien ha tenido una historia de vida relacionada, ¿no?, a los desaparecidos, bueno, haciendo alusión a Pablo Outes, a uno de sus principales colaboradores. ¿Cómo analizás vos eso, siendo además un hombre que siempre ha estado ligado a la defensa de los derechos humanos? Sí, en primer lugar, una cuestión que tiene que ver sobre cómo se ha ido mezclando los conceptos y las categorías, a veces de manera tendenciosa, y es esto de alguien que está vinculado al mundo de la defensa, un militar, llevarlo al plano de la seguridad. Esto me parece que es una cuestión muy peligrosa, porque son dos campos totalmente distintos. Un militar está preparado para todo lo que tiene que ver con la defensa militar, con la acción militar, ¿no es cierto?, con la defensa de fronteras, entre otras cuestiones. Y la seguridad es algo mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más complejo, que si se lo quiere vincular del aspecto del punto de vista institucional militar con lo policial. Entonces, poner a un militar para que se haga cargo de la seguridad, ya nos está dando las pautas de cuál va a ser la línea que va a seguir este esquema de seguridad, que en todo caso no va a cambiar mucho respecto de lo que han sido los gobiernos anteriores de la provincia. Estoy hablando de Juan Manuel Urtubey y de Juan Carlos Romero. Y esto nosotros lo venimos viendo también hace poco nomás con todos los casos de abuso policial, de gatillo fácil, de represión constante, de represión del conflicto social, de represión a los sectores excluidos, a los jóvenes. Entonces nos parece realmente peligroso. En cuanto a la cuestión, digamos, a la contradicción que pueda llegar a tener Outes, bueno, me parece que es una cuestión que lo va a tener que resolver él, pero que seguramente el gobierno provincial ya lo tiene resuelto. Si uno ve, efectivamente, coincido con lo que decía Violeta, si uno ve la configuración del gabinete, si ve los antecedentes, el esquema de construcción política, las líneas políticas que ha seguido Gustavo Sáenz, su propia historia y su procedencia, su carrera política, y no hay mucho para sorprenderse, ¿sí? Estamos hablando de una continuidad que lamentablemente va a llegar al medio siglo, no de estas tres figuras, sino de un complejo, de un proyecto económico y social que ha llevado a Salta a la constitución de lo que nosotros llamamos una neooligarquía. ¿Sí? Por supuesto, con los nuevos componentes, como es el sector financiero, como es el sector extractivista, vinculado a la explotación de los recursos primarios, se suma ahora el factor minero. Pero estos elementos nos están dando la pauta de que el modelo social, el modelo económico en nuestra provincia no va a cambiar. Y eso, en esta emergencia social, en esta situación
tan problemática, sobre todo para las grandes mayorías, no estamos hablando solamente de los sectores populares, incluso, sino también de sectores de la clase media, de sectores productivos, de las pequeñas y medianas empresas. Esto va a significar para la provincia, si no viene de la mano de un auxilio nacional, de mayores problemas, mayor incapacidad para poder sobrellevar su actividad económica, lo que tiene que ver con la cuestión de los salarios de los trabajadores. Y bueno, nos parece que no son 4 años fáciles los que van a venir para la provincia de Salta. Y además porque ayer en la asunción de Sáenz quedó clara esa foto donde está él, está Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero. Me parece que esa foto termina de simbólicamente de completar lo que de alguna manera ya veníamos por lo menos suponiendo que iba a suceder, ¿no? Así que no hay cambios más allá de algunos matices, pero se trata de una profundización de este modelo neoconservador, neoliberal, que mantiene los factores de poder intactos en nuestra provincia. No voy a prometerles nada, también dijo eso, ¿no? Una de las frases por ahí que retomaron algunos medios particularmente. Y otra de las cuestiones, ¿qué piensan de los derechos de las mujeres? Recién Violeta también hacía mención a los índices lamentables de femicidios, que es la representación más extrema justamente de la violencia machista. Con estas referencias, ¿no?, que ustedes están diciendo, a la salud de las mujeres, incluso por cómo se va a encabezar ese ministerio, eso también quisiera saber. Bueno, yo sí creo que hay una modificación, porque hay una continuidad en el gobierno, es decir, se perfila una continuidad, pero yo quiero dejar una idea clara. Es una continuidad política de un régimen que ha gobernado la provincia de Salta los últimos 24 años, que está agotada. Como continuidad en términos de cómo se ha construido el poder político y cómo se ha garantizado un cuadro de dominación contra los trabajadores, están totalmente quebrados. Y eso lo muestran los índices, lo muestran las cifras y lo muestra la enorme tendencia de los trabajadores a salir a enfrentar estas políticas. Entonces, Gustavo Sáenz está puesto a prueba. ¿Puesto a prueba de qué? De la confrontación que van a desenvolver los trabajadores, pero además de la profunda crisis, y es por eso que Gustavo Sáenz ya se presentó como disponible a colaborar con el gobierno de Alberto Fernández, y ahora va a haber que ver cuáles van a ser los acuerdos que efectivamente vayan a tener, porque Alberto Fernández va a querer también llegar a acuerdos y negociar con el gobierno provincial. Y respecto a lo que vos preguntás, Mabel, sobre la situación de las mujeres, hay una profunda demagogia. Hay una profunda demagogia sobre los enormes reclamos que tenemos las mujeres, que no son otros, más allá de los reclamos que son elementales, como, por ejemplo, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales, que es una batalla que viene desenvolviendo el movimiento de mujeres a lo largo y ancho de la Argentina ya desde hace muchísimos años, pero que ha tomado un estado masivo en los últimos años. Pero después las mujeres que somos trabajadoras, además tenemos reclamos que son elementales: el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo genuino, efectivamente, poder acceder a la educación y a la salud, que son los mismos reclamos que tienen nuestros compañeros varones en este punto. Y que en el marco de un régimen social y político y económico como el que ha desarrollado Juan Manuel Urtubey con sus funcionarios, han sido hostiles a los derechos que tenemos las mujeres. Ahora Gustavo Sáenz echa lastre y hace demagogia, va a poner, ya designado como jefa de la policía de la provincia, a una mujer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es un guiño para el movimiento de mujeres que hoy en día está siendo fuertemente violentado, podríamos decir, es decir, sojuzgado a un régimen político que no le garantiza acceso a la educación, que no le garantiza trabajo, que no le garantiza vivienda, y cuando las mujeres salen con sus hijos y con sus familias a cortar las rutas, a defender sus puestos de trabajo, son reprimidas por esa policía. Bueno, el problema no es de género, entonces, quiero dejar en claro, sino el problema es la orientación social que determina un gobierno y la clase social a la cual representa. Hoy en día está más claro que nunca que somos los trabajadores, los que vivimos de nuestro trabajo, los que estamos enfrentando día a día la enorme destrucción de nuestras condiciones de vida, los principales interesados y las principales interesadas en defender justamente estas condiciones de vida. Los salarios, los puestos de trabajo, va a depender de una intervención de la clase obrera, de los trabajadores organizados, por supuesto, y no va a depender de los funcionarios del gobierno que hoy en día designe
ya sea Gustavo Sáenz, Betina Romero, porque sus intereses sociales son contrapuestos a los que tenemos los trabajadores. Para el movimiento de mujeres vamos a tener que recorrer esta experiencia. Seguramente va a ser muy rica y va a ser muy importante desde el punto de vista de las conclusiones que vamos a poder ir sacando. No vamos a admitir ninguna demagogia, vamos por todos nuestros derechos, sin duda. Bueno, vamos a leer uno de los mensajes. Dice: buenas tardes, qué bueno escuchar las opiniones de la señorita Violeta, mostrando estos aspectos que a veces uno como ciudadana ve y sin duda son la realidad de siempre, los arreglos para continuar en el poder manteniendo sus lugares y dejando solo el discurso para el pueblo. Pero esto nos pone en alerta a los trabajadores de la educación, se sigue viendo solo apellidos en muchos casos y poca capacidad de empatía hacia el pueblo, a partir de lo que uno ya conoce de algunos nombres del gabinete, ¿no? Nos dice una televidente, muchísimas gracias por escribirnos. Daniel, ¿algo que quieras agregar? No, bueno, seguramente que cuando uno comienza a ver las particularidades en los ministerios, también el escenario es preocupante. En el caso de educación, también ya los docentes han manifestado su preocupación, no solamente en el plano salarial, sino también lo que pueda venir dentro de lo que es el modelo educativo. Desde hace algunos años atrás se viene rediscutiendo en algunos ámbitos un nuevo modelo de educación en secundaria y aparece así la posibilidad, por lo menos esto tendrá que ver también con lo que sucede en el plano nacional, con otra vez implementar las orientaciones, ¿sí?, en el último tramo de la secundaria. Esto es lo que fue la vieja Ley Federal de Educación, ¿no?, el polimodal, donde las orientaciones tenían que ver sobre todo con las posibilidades técnicas, laborales, sociales de cada sector. Esto nos parece peligroso. Insisto, yo muchas veces digo que hay que estar atento a lo que sucede a veces en el contexto, y el contexto nos marca que en Chile esto fue lo que se discutió en los últimos años. Entonces, y esto también tiene que ver sobre cómo el modelo neoliberal no es solamente un modelo económico, sino que es una estructura, ¿sí?, que abarca todos los órdenes de la vida, y por supuesto que el educativo es básico porque tiene que ver sobre cómo luego al joven, al adolescente se lo vincula con el mundo social y especialmente con el mundo laboral. Y en el neoliberalismo, por supuesto que esto sabemos que va hacia un mercado de precarización y de superexplotación. Bueno, así que creo que vamos a estar muy, muy atentos. Igualmente en el plano nacional hay otras expectativas que de alguna manera pensamos que pueden llegar a condicionar en algún aspecto las políticas que pueda llegar a aplicar el gobierno recién entrante de Gustavo Sáenz. Bueno, muchísimas gracias a ambos. No, por favor, muchísimas gracias. Si me permitís una invitación, sí, el próximo domingo. Bueno. Invitamos a toda la audiencia, por supuesto, a un picnic de fin de año que estamos organizando los compañeros del Partido Obrero. Va a ser en el Club Civisa, en Barrio Limache. Así que, bueno, invitados desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Va a haber festivales, campeonato de fútbol, bueno, actividades, por supuesto, recreativas para cerrar un año de intensas luchas políticas y inaugurar uno nuevo que se va a venir hacia adelante para discutir todas las perspectivas que tenemos los trabajadores. Así que echa la invitación. Buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Thoughts and all our sins.